Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a presentar a la ponente de la quinta sesión de hoy, viernes 14. Antes de eso, un recordatorio. Mañana es la excursión a San Pedro de la Nave y la Iniesta. El autobús, para que nadie se nos despiste, sale a las 9 en punto, justo enfrente del colegio, bajando la escalerita de piedra que tenemos de frente. Me recuerdan que no olvidéis de traer el ticket que acredita el acceso al autobús, porque a lo mejor alguno se despista y aparece con el bocata y con el paquete de chicles y nada más. La charla de hoy, la ponencia de hoy corresponde a Hortensia Larren Izquierdo, una charla donde va a hablarnos sobre caminería medieval y obras públicas en territorio zamorano. Esas viejas sendas, esas viejas trochas, esos viejos caminos, calzadas, carraria, algunas de origen muy antiguo, de época romana, que luego sirvieron para que los peregrinos medievales surcaran el territorio zamorano. Hortensia Larren, de todos o de casi todos conocida ya por su actividad profesional. Ella es arqueóloga territorial de la Junta en Zamora, y amén de esa actividad profesional también tiene una destacada, o ha tenido una destacada y tendrá actividad académica como correspondiente de la Real Academia de la Historia. Y también a mí no me duelen prendas en decir que también como lidiadora de toros, ¿no? Y no lo digo por haber estudiado en profundidad el patrimonio arqueológico toresano, sino porque también es una hábil lidiadora de toros en función de su actividad profesional, que es la arqueología, y de la que no siempre nos acordamos lo suficiente. Su currículum profesional está plagado de publicaciones científicas que han rondado diferentes ámbitos, ¿no? Excavaciones arqueológicas y estudios sobre yacimientos tan importantes como San Miguel de Escalada en León, yacimientos en la provincia de Ávila, la necrópolis de San Miguel de Arévalo, la iglesia mudéjar de Ciudad Rodrigo, la iglesia románica de Santo Tomé en Zamora, excavaciones arqueológicas en territorio del Tajo, en la zona de Oreja, en Madrid, excavaciones en San Esteban de Gormaz, su pueblo natal, en la provincia de Soria. Ha cubierto todo tipo de actividades vinculadas con la arqueología de gestión en territorio zamorano. Es especialista también en hallazgos o en estudio de materiales cerámicos, de los que ha publicado numerosas reseñas y estudios monográficos. Cerámicas medievales en Zamora, cerámicas marcadas, cerámicas andalusís, y también quiero destacar su aportación con la coordinación de una monografía sobre el cenobio cisterciense de Moreruela, amén de otro tipo de estudios sobre el poblamiento en Villafáfila y su participación en monografías insignes, como por ejemplo la de San Pedro de la Nave, coordinada por Luz Caballero. Y además ella es una estudiosa de otro tipo de elementos gliptográficos que suelen ser desatendidos, como los grafitos y como los alquerques. Bueno, en definitiva, voy a dejaros con Hortensia, rara avis donde las haya, cuyos trabajos aparecen reseñados nada menos que en la Regesta Imperi de la Academia de Humanidades de la Universidad Alemana de Mainz, que ya quisieran muchos o tantos expertos en arqueología de nuestra región, expertos sin casta, sin nobleza, pero con pedigrí de alta ganadería y plaza en la dehesa. Muchas gracias, Hortensia. Bueno, es que es amigo. Ya sabéis lo que pasa con los amigos. Bueno, podéis apagar. Bueno, pues vamos a hablar de caminos medievales. De caminos medievales. No, ¿se oye bien o vibra? Bueno, de caminos medievales y de obras públicas, obras hidráulicas asociados a ellos. Caminos medievales que tienen su complejidad de estudio,
Complejidad dicha por muchos investigadores, desde luego, de más calado, más importancia, desde luego que yo. Tuve la suerte de empezar hace muchos años a estudiar caminos relacionados con la conquista en Castilla la Nueva. Bueno, fue con motivo de mi tesina y con ese motivo conocí al catedrático recién jubilado en ese momento, don Julio González, que no solamente, a pesar de no ser profesor mío, ese conocimiento me ayudó muchísimo porque su sabiduría también era rápida y directa. Y en una de las publicaciones últimas que tiene el profesor González, tiene un capítulo muy pequeño. Este señor se caracterizaba por ser muy sencillo, con una palabra muy directa, muy llana, y sus escritos también lo son. Bueno, pues uno de los últimos libros, que desde luego lo estudié 1000 veces, se llamó Repoblación de Castilla la Nueva. Y en un pequeño espacio que dedica, en el segundo volumen, a los caminos medievales, que aunque se refieran a Castilla la Nueva, nos da igual porque a fin de cuentas es la meseta, es una unidad diferente, pero no tanto. Y creo que es absolutamente extrapolable al conocimiento de los castillos medievales de cualquier parte de la península. Don Julio escribe: combatientes, emigrados, pobladores, pastores y mercaderes, con frecuencia agrupados en cabalgadas, caravanas o recuas, conocieron y utilizaron caminos antiguos y pasos de la meseta, aunque algunos de estos, por falta de atención, se viesen en mal estado. El conocimiento actual de los antiguos caminos de Castilla la Nueva no siempre permite precisiones, necesita estudios analíticos realizados con base y método de plena seguridad. Acerca de su antigüedad y categoría, nunca se debe perder de vista que no todos los caminos construidos en época romana estuvieron calzados, ni algunos en su totalidad, y que en tiempos posteriores, tanto por parte musulmana como cristiana, hubo construcciones, reparaciones y aún obras de pavimento en algunos pasos. Yo creo que con demasiada ligereza se están poniendo epítetos a caminos, a obras públicas, y me da igual. Según la moda vamos a tener caminos romanos y todos van a ser caminos romanos. Según la moda vamos a tener caminos de Santiago y todos van a ser caminos de Santiago. Y no nos damos cuenta que el camino ha acompañado siempre al hombre. El camino es relación, es comunicación, es el transportador de ideas, es el que une y desune a gente. Pero también, dependiendo de cada momento histórico por el que pasemos, una baja natalidad, una pérdida demográfica, unos momentos de conflicto, pueden tener, como dice don Julio, pueden producir abandonos. Y hay otra cosa que nos ocurre también muchísimo, y es que, según avanzamos en el tiempo, las nuevas obras de carreteras, de obras públicas, etcétera, conllevan también una buena parte de destrucción. De tal forma que muchas de las carreteras nacionales que se empezaron a diseñar a mediados del siglo XIX, de la mano de don Eduardo Saavedra o don Eduardo Gadea, destruyen viejos caminos romanos y viejos caminos medievales. Y no quiero contaros la cantidad de caminos que destruye algo que se piensa que supone un avance fundamental para el desarrollo económico de la agricultura. La concentración parcelaria ha destruido y sigue algunas veces destruyendo cañadas, caminos antiguos. Esas cañadas que podían tener una significación muy pequeña entre dos núcleos de población muy pequeños. Pero esos caminos han desaparecido.
no solamente hablamos de Cañadas Grandes, sino hablamos de otros caminos pequeños, de esos que desde luego han supuesto la conformación del hombre en su medio, Y eso es lo que vamos a ver. Si puedes apagar, por favor. Las vías romanas, como saben, tienen una serie de fuentes escritas, sobre todo de carácter epigráfico, que ayudan a reconstruir trazados. Pero la información que aportan estos elementos epigráficos son unas informaciones, digamos, que hay que tener cuidado en aplicarlas. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los vasos de Vicarello, que reciben el nombre porque aparecieron en las excavaciones de las termas de este señor, son unos vasos impresionantes que corresponden al itinerario, lo ven aquí, Itinerarium de Gades a Roma, ad Romam. Y tienen el mismo esquema que tienen las tablillas de Astorga, tablillas hechas en barro que aparecieron en Oviedo. Esta es la fotografía y la transcripción que hace, no me acuerdo ahora cómo se llama, ya me acordaré, y traigo esta en concreto porque nos hace referencia a topónimos, a nombres de ciudades que nos resultan familiares por su cercanía. Por ejemplo, nos habla Legio Séptima Gémina, Legio Quinta, etc. Otros itinerarios fundamentales para poder reponer, restaurar los trazados camineros, pues es el itinerario antonino y el anónimo de Rávena, perdón. Para época medieval no tenemos unos datos tan evidentes, materializados como para época romana. Y traigo esta colección de planos que publica Gonzalo Méndez Pidal en un librito precioso sobre los caminos en la historia de España. Lo elijo siempre porque no tiene complejidad y porque, desembarullándonos de todos los caminos pequeños, creo que se ve a simple vista, de una pasada, se ve bastante bien todas las vías. La del siglo I, comienzo del dominio romano, solamente aparece uno. En el siglo III nos marcan las vías fundamentales de la península. En el XI nos marca una frontera entre Al-Ándalus y los reinos cristianos, y empiezo a señalar que, como ven, los únicos caminos importantes que marca es uno de este a oeste y otro de norte a sur. Es nuestra Vía de la Plata, y vamos a llamarla nuestra, y por qué no también el camino, al menos desde Benavente hasta el límite con Galicia. También en esta evolución de mapas vemos que el siglo XVI parece que tiene un desarrollo impresionante de caminero. Está junto a las vías principales, que hay otras que surgen nuevas respecto a época anterior, y otros caminos secundarios, entre comillas, vamos a llamarles de menor importancia. En el 18 parece que se eclipsa, y luego en el 19-20 pues ya nos conocemos bastante mejor los caminos. Méndez Pidal era de una opinión muy similar a la de Julio González, y decía: desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, la construcción y reparación de los caminos va a estar a cargo de los señores locales o de los concejos. Ello explica se abandonase el calzamiento romano y se atendiese ante todo a los intereses lugareños, pensando con poca amplitud de miras. Tenemos que esperar a mediados del siglo XVIII para tener un mapa caminero de entidad. La labor se debe a don Tomás López, publicación editada por
por José Mi Lorenzo Arribas a través del Instituto de Estudios Zamoranos, pues creo que es interesante de tener en cuenta y de ver. Pues es uno de los primeros mapas, como digo, que nos ayudan a ver todo este lío de caminos. Y resulta muy curioso, no he podido mostrar otra imagen mejor, no puedo mostrar otra imagen mejor, resulta muy curioso que no nos aparezca la Vía de la Plata. En este camino, en este mapa, no aparece la Vía de la Plata. Aparecen otros caminos que tampoco los vamos a ver repetidos luego. Esto no sé a qué se debe y la verdad que no he sido capaz de explicarlo más. Otra persona, exactamente un siglo después a que Tomás López publicara este mapa, contesta a don Eduardo Saavedra con unos artículos muy pequeños que llama Antigüedades romanas en la provincia de Zamora, al excelentísimo señor don Eduardo Saavedra. Son unos artículos que publica en la revista La Ilustración Española y Americana y que en uno de ellos le dice lo siguiente: usted sabe, señor y amigo mío, cómo la provincia de Zamora, olvidada en la historia general de España desde la batalla de Toro, aislada por su situación geográfica en un rincón fronterizo, sin tránsito para ninguna otra y acostumbrada a verse en la cola de la relación de todas en el orden alfabético por la inicial de su nombre, ha permanecido hasta muy poco sin vía de comunicación de ninguna especie. El padre maestro Flórez, el padre Villanueva, el señor Ponz, todos los que como estos han enriquecido la literatura patria con relaciones eruditas de viajes antiguos a través de la península ibérica, haciendo universal el conocimiento de las bellezas artísticas, de la grandiosidad de los monumentos o de los fenómenos naturales que encierran, han hecho caso omiso de Zamora, que no visitaron ni aun de paso, sin otra razón, a mi juicio, que la dificultad de su acceso. Yo creo que, estas palabras de Fernández Duro se publican en el año 1865, es decir, un siglo después. Y creo que son también elocuentes de la situación de comunicación. En este mapa lo he cogido porque me parece, de verdad, después de dar muchas vueltas, me parece el que condensa los caminos más importantes de época romana. Este plano lo publica Rosario García Rozas en el artículo que hace en la historia de Zamora, correspondiente a época romana, y si os dais cuenta, pues nos va a relacionar bastante bien con los caminos que yo creo que realmente van a tener razón de ser incluso en época posterior, sobre todo en la zona sur, en la Tierra de Campos. Nos aparece la vía de la Plata, la conocida como vía 17 de Astorga a Braga, unas otras vías secundarias, caminos alternativos, seguro que hubo un montón. ¿Y qué es lo que nos ocurre en nuestra provincia respecto a los caminos romanos? Pues resulta que, así como en la provincia de Salamanca tenemos elementos importantes conservados in situ, como puede ser el puente de la Malena, con la calzada, con un montón de biliarios al lado, el propio puente viejo de la ciudad de Salamanca, evidentemente con restauraciones antiguas, etcétera. En Zamora no tenemos tramos calzados. En Zamora tenemos, en algunos casos, caminos hechos en tierra, caminos que abundaron muchísimo, como este que aparece aquí en Villaobispo, ¿no?, al lado de Petagonium. Este tramo corresponde a un tramo de la vía 17 y en algunos otros tramos de la vía 17 que se ha excavado, en estos caminos que, como veis, solamente se imponen en el territorio con un pequeño alomamiento muy difícil en ocasiones de discernir
pues incluso por el abandono de las tareas agrícolas, por la existencia de mucha vegetación, pues aquí veis lo que da de sí una excavación, un corte en un camino terrero de estas características, que visto así parece que no es nada, pero tiene su complejidad evidentemente constructiva. Y tampoco en Zamora hay muchos miliarios. Aquí tenemos dos de los que están en el Museo de Zamora. Este procede de la Marranica, de Villalazán, y este procede de Milles de la Polvorosa. Ustedes conocerán también otro que existe colocado junto a la cabecera y berraco de la iglesia de San Vitero. Algunos anepígrafos difíciles de identificar, por ejemplo, en Calzadilla de Tera. Calzada y Calzadilla, parece que el topónimo puede hacer referencia evidente con un camino. No sabemos si calzado o no. Y también tenemos en algunas otras zonas, sobre todo en las zonas de montaña, en la zona de Sanabria, caminos calzados cuya antigüedad no conocemos y cuya antigüedad no sé hasta qué punto vamos a ser capaces de conocer en un momento inmediato. Yo les voy a mostrar los caminos siguiendo un poco los que creo que tienen, en unos casos, mayor veracidad, y vamos a ver qué es lo que nos aparece asociados a ellos. Al primer camino al que me voy a referir, lógicamente, es a la Vía de la Plata. Les he enseñado los restos que aparecen cerca incluso de Zamora. Y vamos a empezar por el primer pueblo limítrofe con Salamanca, que es el Cubo de la Tierra del Vino. En el Cubo de la Tierra del Vino no ha aparecido ningún resto. Y el único elemento de carácter estructural que puede estar asociado a un recorrido caminero es esta humilde fuente, conocida con el nombre de la Fuente del Chagaril, nombre que también hace referencia a aguas, que, como ven, está bastante deteriorada y que tiene una humilde construcción. Es una humilde construcción con una bóveda muy simple que recuerda y que tiene parentesco, sin lugar a dudas, a todas esas fuentes, sobre todo abundantes, de la zona de Sayago, que también de una forma bastante gratuita se ha dicho que eran romanas y que a la postre muchas de ellas vamos a tenerlas que meter en una cronología al menos del siglo XVIII. Zamora, de la que habló José Navarro el otro día, solamente les quiero advertir una cosa para luego, cuando hable de otro tema, ya se lo explicaré, que la relación que existe de este viejo puente, nos da igual que no sea romano, con las aceñas, que sí sabemos que son medievales y que sí sabemos que tienen una antigüedad de época medieval. Relación aceña-puente. Y seguimos y vamos a Montamarta, donde en una de las lenguas del embalse del Esla, ahora no se ven, pero esa lengua cubrió todo un pequeño puentezuelo que tienen ustedes aquí, con una fuente. Si se dan cuenta, llama la atención la proporción o la desproporción mejor, entre el puente, que resulta mucho más pequeño que la propia fuente. Está cubierta de hormigón, ustedes la ven perfectamente desde la carretera. Tiene este pequeño, prácticamente en el paisaje pasa desapercibido, y está a los pies de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo. Bueno, aquí es una fotografía más directa de ambos elementos que, como ven, prácticamente, aunque quitásemos muchísima tierra de la portada por el Esla, pues sería difícil encontrar un puente de dimensiones magníficas. Y llegamos a Casotrafe. Casotrafe está al lado de la Vía de la Plata y, a su vez, Casotrafe tiene un camino, cruza el Esla, para conectar con otra parte
de la provincia importante. De hecho, los documentos nos dicen, las fuentes escritas nos dicen que desde Casotrafe se tiene comunicación con Galicia, es la salida de la meseta a Galicia. Y este es un plano que me parece excepcional y que, reparado ahora de forma más detenida, pues he descubierto un montón de cosas que incluso tengo que corregirme algunas de las cosas que yo había escrito. Aquí dice despoblado de Casotrafe. Aquí nos muestra este conjunto de edificios, aceñas, la leyenda de todos los elementos que aparecen aquí. Y aquí, ampliando esa imagen y ampliando las leyendas, nos dicen: número 1, paredón en el primer cañal. Número 2, espacio del primer cañal. Número 3, torre en que muelen las dos aceñas. 4, segundo canal de la segunda aceña. 5, 6, 7, 8 y 9, el espacio de las aceñas arruinadas. 10, el cañal. En una visita que hacen los padres santiaguistas a mediados del siglo XV, saben que Casotrafe fue una de las primeras encomiendas de la orden, dice lo siguiente. Me voy a poner las gafas, que si no. Visitamos una puente que está a baxo de la fortaleza en dicho río, la cual está caída. Los arcos de ella, salvo 3 que están sanos, y todos los pilares de los otros, parecen encima del agua gran parte. Fueron informados que no saben si se cayó o si la derrocaron, porque no hay memoria de hombres que de ello se acuerden. Si dicha puente se hiciese, rentara a esta dicha encomienda 100.000 maravedís. Mas en donde arriba, porque la gente que viene de Portugal a las ferias de Castilla venía por allí y que el portazgo rendiese mucho. Es decir, en ese momento, lo que nos están diciendo, la comunicación entre la meseta y Portugal ya existe en este momento, existe a través de este puente, que se ha derruido y que cuesta muchísimo arreglarlo. Pero contraponen la posibilidad de que el pago del portazgo sea, al menos, ayude y sea superior al coste del puente. Que este puente se reconstruyó es bastante probable, pero hoy les voy a enseñar una nueva lectura. Esta es una vista aérea de Casotrafe. El castillo señorial, castillo tardío, la muralla de la ciudadela, los restos de una de las iglesias, los restos de las aceñas y los restos del puente. Es decir, que tenemos una circunstancia idéntica a la de la ciudad de Zamora. Puente junto a aceña, paralelo a las aceñas. Aquí se ve bien. Además, lo que tenemos es que aquí está el puente y aquí está el azuz y la aceña. La única que queda que se ve. Pues yo creo que la fábrica de estas 3 pilas, bueno, 5 pilas, pero estas 2, esta está metida ya en el monte y esta está prácticamente destruida. Yo creo que estas pilas son posteriores a la noticia santiaguista y creo que lo son porque tienen unos elementos que en otros puentes medievales no aparecen, como son los mechinales de su construcción. Esto es muy difícil verlo, pero dando vueltas a puentes que tienen incluso una cronología posterior, que son de época moderna y que tienen estos elementos, pues podemos unir. Por ejemplo, Vigo de Sanabria, que conocerán ustedes, uno de los puentes que tiene que atraviesan el pueblo, que son
impresionantes tienen los mechinales de construcción. La diferencia entre el puente de Vigo de Sanabria y este es que este tenía por lo menos 12 pilas y el puente de Sanabria solamente tiene 2 porque es de un solo arco. Y esta es la aceña que yo en su momento pensé que incluso podía haber sido una torre albarrana, es decir, una torre avanzada desde la fortaleza puesta sobre el lecho del río para coger agua. Habrá que replantearlo y habrá que volver a releer los documentos, los mapas, las fotos y cuando podamos hacer un levantamiento más preciso de todos estos edificios para ver si podemos concluir algo más. Pero me ha parecido importante enseñarles esta segunda lectura, además en un lugar que yo creo que es tan afable para los zamoranos. Y seguimos a otro pueblo, Riego del Camino, otro pueblo que también es curioso, nos hace referencia a 2 elementos: el camino, riego, agua. En los años 80, a mediados de los años 80, o quizás finales, se tiró una fuente. Sabéis que Riego del Camino es pedanía de Manganeses de la Polvorosa. De la Lampreana, perdón, uy, ya estamos. y tiene una alcaldesa que no sé si seguirá teniendo, que tuvo muchísimo empeño en que la fuente de su pueblo que habían tapado se sacara. Bueno, pues entonces esta es la excavación de la fuente. La verdad es que no teníamos ninguna confianza en que nos pudiera salir una estructura, bueno, como nos decían, pero bueno, a veces esa desconfianza pues es mala y en esta ocasión tuvimos que replegar. Es una fuente que puede ser perfectamente de cronología romana o puede ser de cronología posterior. Sí creo que tiene, como veíamos en el caso de la del Cubo y la de Montamarta, que está al lado de un camino. Y en este caso está construida con buenos sillares, conservando incluso el llagueado de cal, ¿no?, para sellar las juntas. Este es el estado final que tiene, una reconstrucción sencilla, porque no se puede hacer otra cosa. Es probable que nos hayamos equivocado, no lo sé, pero esta es la configuración que tiene actualmente la fuente de riego. Y el siguiente punto, dentro de la vía de comunicación, son los puentes de los paradores. Los puentes de los paradores, en opinión de... a ver si me acuerdo del apellido, de Miguel Ángel Zavala, que hizo una monografía sobre ellos, es el puente donde se reúnen la historia de muchos puentes. No en balde, tiene una longitud tremenda, mucho más de la que aparece en este plano de 1775, porque a este tramo de puente tenemos que añadir 2 más de época posterior. Un tramo siguiente a este, que es del siglo XIX, y otro que es de principios del XX, correspondiente, como vamos a ver luego, con la arquitectura del hierro. ¿Qué significan paradores? Los paradores están en una cañada, va a la cañada de la Bizana. Paradores es de parada. La parada es el lugar donde se concentran y se reúnen los rebaños. El puente salva el río Esla, pero además de salvar el río Esla, tiene también esta otra misión. ¿Y cuál es la historia de esta sucesión de puentes? Este puente que ven aquí, que conserva 3 vanos, tiene muchas alteraciones. Corresponde al tramo medieval más antiguo
que este tramo se salvó por casualidad cuando hicieron la carretera nacional. El primer viaducto que hacen sobre el Esla se carga parte de este puente. Pero este puente, en el alzado, como ven, tiene un arco central apuntado y dos arcos desiguales de arco vaído. Este puente tiene una soberbia construcción hecha a base de encofrado de cal y canto, en la que se pueden identificar perfectamente los paños de los encofrados, revestido ese encofrado con una sillería fenomenal de la zona y en la que es perceptible un buen número de marcas de cantero. Aquí tienen una que es exactamente, les ayudo a ver y seguro que la ven. Este puente que tiene esta imagen está en un camino secundario que sale al Ledar de Benavente, ¿no? El siguiente tramo es también este otro cogido de otro plano del siglo XVIII, de 1762, en el que, bueno, lo leen ustedes, es preciosa la leyenda. Puente mayor en universal perfil y plan, que tiene y debe tener después de concluso. Puente que llaman el Vigo, es decir, el puente de Vigo, en plan y perfil. Aquí tienen a los ingenieros Benavente, las dos con V, y la fecha. Unos alzados preciosos que siempre nos van a quedar la duda, y eso es cuestión de hablarlo más, si estos planos, tal como nos han llegado a nosotros, se llegaron a hacer. Y vamos a ver muchos más ejemplos. El tramo 2 es este que acabamos de ver. Este es un tramo del puente que restauramos hace ya años, yo creo que hace 20 años. No sé si fue una restauración ejemplar, había muy poco dinero, desde luego, pero en el dibujo que hace la Cátedra de la Estética de la Ingeniería, dirigida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya difunto, vemos que en este alzado los pretiles prácticamente se han perdido. Las pilas están mal. Y la planta está representada pues a tiralíneas y entonces vemos que tiene una uniformidad que allí, desde luego, al día de hoy todavía no la tiene. Estas son las fotografías previas a esa restauración. Ven las pérdidas de los pretiles, una raja inmensa en lo que es la unión de este segundo tramo y el tercer tramo, y no tenía más fotos de este momento. El tercer tramo es este que tenemos aquí, es el que les decía que corresponde al siglo XIX. Tiene unas pilas, al siglo XIX al menos en parte, tiene unas pilas curiosas que se repiten en un montón de puentes de la provincia, ¿no? Unas pilas semicirculares cubiertas con un cono. Y el siguiente puente, bueno, las ven ustedes aquí muy bien en la planta. Esta es la unión que hemos visto con el anterior, la unión donde estaba una grieta casi cremallera vertical de arriba abajo. Y este es el último puente que hacen, es un puente de hierro, que hay un documento, no me acuerdo la fecha, en la que cuentan cómo este puente, antes de tener toda esta estructura de hierro, tiene tablamentos de madera. Y desde los paradores, siguiendo nuestro curso de caminos, llegamos a Benavente, que no tenemos nada, y nos vamos a ir por nuestro camino hacia Galicia. Un camino relacionado, desde luego, con un montón de santuarios. El santuario de Río Negro del Puente, el de Palacios. Es decir, es un camino, sin ninguna duda, acreditativo de un camino de peregrinación, sin restos.
No he tenido más fotografías y no he podido hacerlas, pero el puente de Camarzana, de Tera, ahora mismo abandonado, prácticamente en un proceso de deterioro impresionante, le pasa un poco como a los puentes de los Paradores. Es la sucesión de historias, porque son un montón de puentes sucesivos. En Camarzana hay camino antiguo. Este teso que ven ustedes aquí se corresponde con el teso del Castro, el asentamiento más antiguo de este pueblo, correspondiente a la Segunda Edad del Hierro. Como saben, en el año 2009 aparecieron restos de una villa romana con unos espléndidos mosaicos. Luego, un asentamiento de la del Hierro, un asentamiento de época romana, a decir de Gómez Moreno, una posible iglesia antigua, y a decir de otro historiador leonés que no me acuerdo quién es, posiblemente hubo aquí incluso un scriptorium, con lo cual tendríamos una ocupación también de época mozárabe. El siguiente puente es Río Negro del Puente, el santuario al lado, un puente que en este dibujo nos muestra un puente de envergadura, con un perfil alomado, los estribos totalmente diferentes entre ellos, y esta es la imagen que tenemos hoy del puente de Río Negro. Puente que está al lado, comunica de forma inmediata con el santuario. Es un puente que, como otros muchos, ha sido restaurado o rehecho o reconstruido o añadido, y una de las últimas operaciones que se hizo en este puente fue algo que algunos ingenieros de caminos, canales y puertos pues creen que con esto solucionan, no sé si los problemas, pero lo que hacen es realmente destruir la fisonomía de algo tan importante como es el puente, ¿no? Añaden unos tableros, los sobrevuelan con unas estructuras metálicas, y entonces lo que tenemos son los puentes enterrados, los puentes ocultos. Todo esto pueden pasearse por allí y lo van a ver perfectamente. Y siguiendo, nos vamos a meter ahora con otro tramo, que de este sí que vamos a tener cosas. Un tramo que desde Otero de Sanabria, desde el año 920, aparece en los registros documentales. Y aparece con el nombre de la Brea. Brea, que es un nombre que hace referencia a camino. Nombre que, por ejemplo, en la zona de Sayago también existen tramos que los llaman breas. Y en este tramo creo que el mejor conservado es el que afecta al municipio, al término municipal de Lubián, con sus diferentes pueblos. Sobre un mapa 1.50.000 de los viejos, de los que ya nadie usa porque no están en Internet, pues vemos esto que desde mi punto de vista es precioso. Estas curvas corresponden a la antigua carretera nacional, y la Brea pasa por un camino más sencillo, mucho más amable y mucho más bajo, porque es por donde los caminantes y los animales sufren menos. Y el camino de la Brea se sigue marcando, y en algunos lugares no está calzado, pero sí que está utilizando y sí que está haciendo uso de la geología por la que pasa, con una anchura pequeña. Aquí no tenemos más de 4,5 metros. Y al lado del camino de la Brea estaba esta cruz, hoy trasladada de sitio, al lado de la Portilla. La Portilla, un puerto pequeño, un puerto de camino, un lugar de paso en una zona montañosa. Hay quien dice que esta, desde mi punto de vista con pocas posibilidades, que esta cruz fue un antiguo miliario. Lo que sí es cierto es que tiene una grafía súper complicada,
Yo, desde luego, no soy especialista en epigrafía, con lo cual difícilmente lo puedo leer, pero otros especialistas tienen serios problemas para la lectura. Es decir, que si alguien por casualidad conoce de que existe una lectura, pues le agradecería, porque yo la desconozco. Y como este elemento, hubo otro en la Canda que ha desaparecido. Y así va el camino de la Brea por Aciveros, un paso angosto, absolutamente invadido por la naturaleza. En esta zona no está calzado, como el que hemos visto antes, y aquí vuelve a calzarse. Este es el Nubián, con las cortinas separando las propiedades. En Chanos sigue el camino, que sigue por aquí, y esta es sobre una fotografía por donde, que ven ustedes, recorre la Brea. Seguimos la Brea con unas curvas lógicas que saben que para las caballerías y las carretas era necesario. Es típico esto, ¿no? Para las autovías pues ya es todo mucho más recto, pero aquí tenían que hacerlo así. Y no me resisto, aunque está fuera del camino, a poner un puente, pues yo creo que está en un paraje excepcional y que creo que es uno de los puentes más bellos de la provincia, ¿no? Es el puente de Ermissende. Un puente con el plano del año 85, que es el catálogo al que me he referido antes, que tiene una pérdida de estribo. En esta foto está arreglado ese estribo, pero tiene algo muy curioso. Es un puente muy alomado, con un arco, como han visto, muy esbelto. Conserva y tiene lo que antes les decía, los mechinales de la construcción, tiene mechinales de la construcción, como los que hemos visto antes, y tiene unas inscripciones a ambos lados de la clave del tablero, ¿no? De los pretiles. ¿A que no se pueden creer que una máquina de la Diputación le hizo un arañazo a esto impresionante y se llevó varios sillares del pretil? ¿A que no? Bueno, pues este es el puente de Ermissende, con el camino. Y ahora nos vamos a la Tierra de Campos. En la Tierra de Campos traigo dos ejemplos, no hay más, evidentemente, dos ejemplos antiguos. En la Tierra de Campos tenemos la suerte de contar con una documentación amplísima de época medieval en las lagunas de Villafáfila. Además tenemos la suerte de que Elías Rodríguez pues, lo ha estudiado y con lo cual hemos aprendido muchísimo de ello. En estos documentos del siglo X se habla de carreras o carrales y hablan también de carrales, cuando son los más importantes, hablan de carrales mayores, los principales. No conocemos ningún camino de este momento. Aquellos trabajos que se han hecho de campo en relación con los yacimientos no nos han mostrado ninguna comunicación entre ellos. Abundantísimos los yacimientos que hay de todas las épocas. Y para algunos, como el profesor Battenberg, en Castroverde podíamos haber tenido una de las mansio de la vía que iba a Zaragoza. Este es el llamado puente romano de Castroverde de los Arcos. Esta foto es de la Semana Santa de 1987. Este es el alzado prácticamente
similar o idéntico a la fotografía que hay abajo, que se llevan 2 años. Castroverde de... Castroverde, pues es que me he equivocado. Castroverde de Campos, perdón. Bueno, además fíjate que no me he mirado esto para corregirlo. Bueno, perdón. Bueno, pues tenemos este puente y tenemos el otro antiguo. Es cierto que las avenidas del río ha preparado unas muy importantes en Castroverde, ha producido grandes pérdidas y tal. Y, entre otras cosas, pues la Confederación Hidrográfica del Duero decidió hacer un puente nuevo. El puente se hace en el año 1989. Y el puente nuevo es este, y el puente viejo es este. Un momento que podía ser el momento justo, el apropiado, ¿no?, para haber salvado este puente, en combinación con el nuevo puente, pues no se hace y hoy está así. Este es el puente romano de Castroverde de Campos. Y el otro puente es este. Este puente lo describe García Moreno haciéndose eco de una leyenda popular de Villafáfila. Gómez Moreno dice que los lugareños cuentan que era tan grande que una persona subido en una caballería pasaba por el ojo del centro y aún le sobraba espacio. Las intervenciones que hemos hecho aquí no han podido ser grandes intervenciones, con lo cual no sabemos la potencia que tienen las pilas y no sabemos si pueden tener más arcos. Es un puente humilde, es un puente sencillo. Está en relación con un camino que une una serie de yacimientos. La concentración parcelaria ha borrado, como ya he dicho al principio, las huellas de posibles caminos. Esto es como estaba, no me acuerdo exactamente qué año es, pero ven que es un puente muy, muy prolongado, muy alargado. No sabemos si tiene pérdidas de fábricas o pueden ser algunos elementos de desagües, un tablero muy desgastado y unas pilas, unos tajamares también muy desgastados. Esta es una fotografía hecha una vez que se restauró, que ahora desgraciadamente, como no se ha vuelto a limpiar los depósitos, pues el puente se ve mucho menos. Sin duda es un puente que en esa llanura tan amplia está bastante mimetizado, ¿no?, con el paisaje, pero realmente es el único que tenemos. Y tenemos una fuente que creemos que puede ser romana, porque está junto a un yacimiento romano que se conoce como San Pedro. Aquí unas excavaciones clandestinas de hace unos años sacaron unos restos de mosaicos que han desaparecido, y esta imagen que tienen aquí es de una limpieza que hizo hace unos años el Medio Ambiente y que estuvimos mi compañero Luis y yo por allí dando un poco la tabarra para que la fuente se pudiera al menos ver un poquito mejor. Y como vía secundaria de la Vía de la Plata, vamos a hablar de otros puentes también en la unión entre la Tierra del Vino y la Guareña. Vamos a hablar del puente de Bamba, otro puente construido con humildad. Ahora lo ven peor, ahora si hubiese puesto una foto de ahora, esto lo ven absolutamente lleno de vegetación. Pero aquí tenemos un plano que fíjense bien en él, porque luego vamos a ver otro puente
muy parecido a este. Este puente, este plano, yo creo que este plano no se llegó a hacer así. No lo sé, tengo esa intuición. Pero lo cierto es que en el año 89 este puente conservaba su fábrica bastante dignamente, pero decidieron arreglarlo. Entonces, aquí ven parte del tablero, aquí asoma un arco, que es el mismo que este, y aquí tenemos las pilas, los tajamares ya cubiertos con hormigón, adobados con un poquito de ladrillo, ha ampliado el tablero con unas vigas Castilla, y ya pues no tenemos ni arco, ni puente, ni nada. Y este es el puente de Gema, un puente sobre el arroyo Ariballos que está en el límite del término municipal de Gema del Vino y de Casaseca de las Llanas. Este puente, después de grandes peleas, se ha consolidado el año pasado con un proyecto de mi compañero Luis Pichel. Aquí se han hecho unas excavaciones que han dado sus resultados, que hizo Ana Viñé, y con la mano también rectora de Ana Belén Santana. Este puente, las descripciones, como nos ocurría con el de Villarigo, con el de Villafáfila, nos hablaban de un puente monumental, de un montón de ojos, con unas pilas inmensas. También nos llegaron a decir que una persona, que no se debe decir el nombre, había mandado meter una pala excavadora para ver cómo podía ser el puente. Y lo cierto es que frente a dos arcos que veíamos, era evidente que seguro que había tres, ¿no? Porque aquí teníamos un arco mayor que, por lógica, decíamos que era el arco central, otro arquito a la derecha o a la izquierda, lo que quieran, y al final, en los años 70, hicieron una presa para regar una zona, unos campos por allí, y la presa se adosó totalmente al puente, con lo cual el puente empezó a no verse y casi a desaparecer. Pues dentro de las primeras actuaciones que hubo que hacer fue retirar la presa. La presa la ven ustedes aquí, la presa está colocada aguas arriba, y esta es la imagen en el momento de empezar a quitar la vegetación y empezar a quitar los depósitos de arrastre, ¿verdad? Tenemos una de las pilas, el tajamar aguas arriba es apuntado y aguas abajo es recto. Es una obra de sillería que no está mal, pero utilizan piedra local y entonces eso también redunda en la conservación del puente. Aquí, como ven, es la solución que encontró Luis para poder salvar el puente, quitando la presa que antes venía exactamente aquí. En las catas que hicimos no se vieron restos de solado, pero sí que conocimos el intradós de los arcos, y sí que fuimos viendo cómo se habían cegado estos arcos y el mal estado que tenían sus sillares interiores. Y esta es la imagen final que tenía pues el día de la inauguración. Se ha huido de hacer otras restauraciones, digamos, como poner pretiles, etcétera, etcétera. Bueno, primero por un tema económico, que es lo que hay que decir, y segundo porque al final tampoco se sabe cómo hacer. Cuando está como muy limpio ahora, pero seguro que después de estas lluvias tiene un aspecto más amable.
Y el otro puente es el puente del Andaluz, en San Marcial. Yo creo que este es uno de los puentes que están mejor conservados de toda esta amplia tipología, que después de dar muchas vueltas, yo creo que no debemos decir que son medievales. Bueno, desde luego romanos no lo son y creo que medievales tampoco. Este puente es un puente ligeramente alomado, con 4 arcos, atajamares triangulares aguas arriba, planos aguas abajo, como muy bien se ve en la planta, de idénticas características al puente de Gema, al puente de Bamba e incluso al puente de Sogo, que luego veremos. Y aquí tenemos un elemento que nos habla de modernidad: los pretiles y la protección de los pretiles. Es curioso que unan los pretiles con grapas de hierro, ¿no? Grapas que vemos las huellas en otro montón de puentes también. Y puede mantener parte del tablero calzado. El estribo ha perdido los pretiles y han colocado estas piedras, pero tiene un estribo amplio que en el de Gema no pudimos ver, y el de Sogo tampoco lo tiene tan amplio. Y este es el puente del Andaluz en su momento actual. Uy, a ver qué he hecho. Perdón. Aquí tienen los pretiles, que ven que son unas piezas imponentes, fenomenales, y la pila aguas arriba. Y la pila aguas abajo, como les decía. Y ahora nos vamos a meter con otros puentes. Sayago. Qué bonitos son los puentes de Sayago, ¿verdad? Y aquí, pues lo que se ha decidido es que los puentes de Sayago son todos romanos y yo creo que hay que tener mucho cuidado. En Sayago se ha trabajado muy bien la piedra y se ven unas construcciones imponentes, muchas de ellas con fechas que indican la contemporaneidad de la construcción, y no son fechas antiguas, son fechas de época moderna, avanzada. En el año 1972, el equivalente al Ministerio de Cultura hizo un proyecto que no se llevó a cabo, que fue la documentación de una serie de puentes y calzadas que denominó, como leen aquí, Plano de situación de las calzadas y puentes romanos de la provincia de Zamora, comprendidos en la presente memoria de declaración. Bueno, vamos a ver uno por uno. No es extraño que se llamen romanos, teniendo en cuenta que en ese momento don Enrique Fernández Prieto escribe 2 artículos en el Miliario Extravagante, y entonces nos habla de puentes romanos. Y entre los puentes romanos que nos habla del Potato, nos habla de las Urrietas, nos habla del de Castro Gonzalo. Entonces se quedan dentro de, también muy metido, y porque también en muchas ocasiones la antigüedad nos gusta mucho. Este es el conjunto, estos son los alzados y las plantas que no sé quién hace, no sé qué ingeniero hace o qué delineante hace, pero que son, nos han venido fenomenal para conocer un montón de cosas hace ya más de 30 años, ¿no? Lo primero que dibujan es la calzada de Alcamín. Alcamín es el nombre de un despoblado que domina el puente de Alcamín, un despoblado que está con un montón de tumbas destruidas por los furtivos, y este es el resto de calzada que va. Zamora está hacia acá y la calzada bordea y va al puente de Alcamín. No hace muchos años que se llevaron una parte de calzada entre el puente de Alcamín y el despoblado de Alcamín.
Y este es el puente de Alcamín. En la década de los 90, a través de la antigua Irida, con Manuel Rodríguez Odupe de jefe de... Yo es que creo que lo tengo que nombrar como jefe de la Irida de aquí, conseguimos unos dineros del 1% cultural de aquellos años, cosa que ahora parece imposible y ya hace un montón de años pues se conseguía. Y nos dedicamos a actuar en distintos puentes. Este es el alzado de la cátedra de Ingeniería y esta es la situación unos años después de que se hiciera el puente, de que se restaurara el puente. Y este aquí, que este es un plano que nos aparece fechado en el año 1809, que no tiene nada que ver con los restos que tenemos hoy. Y tenemos este otro, unos años después, en el que yo creo que explica un poco lo que sí tenemos hoy. Yo creo que este es el puente que se hizo y no el anterior. Les voy a volver hacia atrás. 3 ojos, 2 pilas triangulares, o sea, las 2 tajamares triangulares. Aquí 2, solamente un tajamar, el peto. Y aquí lo que están marcando es una destrucción del puente. Yo creo que esta destrucción puede estar en relación con la alcantarilla que queda. De tal forma que lo que tenemos es este arco y tenemos un elemento que se transformó, en aquel momento se transformó en un paso adintelado. Esta es la vista desde el despoblado, desde el yacimiento arqueológico, y este es el paso del puente y por donde iba la calzada, que en esta parte se ha perdido. El otro puente es el puente Potato, en la Pueblica. En la Pueblica, que como saben es un pueblo que se funda allí después de que se construye el embalse de Ricoballo. Este puente lo conocimos por primera vez hace ya un montón de tiempo, cuando se hacía el proyecto, cuando se estaba haciendo el proyecto de concentración parcelaria, y lo único que conseguimos es que no se destruyera, pero sí que se inhabilitara. Esta foto está hecha desde la carretera y esta es la toma de datos de Fernández Ordóñez. Aquí es un momento de una reparación. Ha habido suerte que una serie de puentes que señalaré cuáles han sido, han contado con unas ayudas del Ministerio de Medio Ambiente, han hecho la ruta de la senda del Duero y gracias a ello, pues la verdad, se han podido al menos consolidar en parte. Este puente hubiera necesitado muchísimo más intervención de la que se tiene, de la que se ha hecho, pero nos tendremos que conformar con lo que se ha hecho. Bueno, perdón, no he comentado nada. Esta es la imagen. Tiene más de 2 vanos, tiene al menos 4 arcos. Esta es la calzada y los restos de un pretil. Y esta es la imagen una vez restaurada, pero estas fotos son de hace 2 semanas, o sea que no miento en absoluto. El puente de Júdiez o el puente de Campeán, otro romano también, a decir de Virgilio Sevillano, con un plano de 1816, con un plano que no coincide en absoluto con los restos que se pueden observar en el maltrecho puente que ahora tenemos. En realidad, el puente que tenemos es un puente ligeramente alomado, con 3 arcos y
varias alcantarillas. Yo creo que eran 6 o 4 alcantarillas. Ha perdido todo. Está bastante abandonado y este dibujo guarda más relación con la realidad que tiene ahora que el otro que hemos visto de 1816. Debía de ser un puente también muy amplio. Aquí el río hacía un pequeño meandro y de ahí su ubicación. Y este es el estado que también tiene hace 2 semanas. Un hundimiento de una de las alcantarillas y de uno de los arcos. Aquí pueden ver cómo está una de las pilas, la alcantarilla cegada y parte de del tablero, ¿no? Aquí ven el tajamar totalmente dañado. Y esta es una foto pues más benévola, de que esta puede tener 3 años o así, ¿no, Luis? Bueno. Y nos vamos al puente de las Urrietas, también en Pereruela. Un puente precioso que también decapitan, posiblemente para pasar los carros más anchos que las propias carretas, ¿no? Y que curiosamente llama la atención que hayan colocado bolos del río, es decir, bolos cogidos de allí mismo, en sustitución de los propios pretiles antiguos. Si se dan cuenta, tienen la misma tipología todos estos puentes que hemos estado viendo. Varían en el número de arcos, las pilas son triangulares aguas abajo y rectas aguas arriba. En ocasiones los estribos son generosos, pero no siempre. Y la sillería es buenísima. Allí tienen la piedra, allí mismo, ¿no? Y aquí tenemos un puente muy similar al que hemos visto antes. ¿No les recuerda este dibujo de 1815 al que les he enseñado del puente del Andaluz que hemos visto antes? Pues yo creo que tienen bastante parecido. Bueno, esta es la imagen antes de intervenir, los bolos que les decía, las pilas. El puente se apoya sobre los elementos naturales, ¿no? Que son estas piezas impresionantes. Y, bueno, mantiene elementos también que yo creo que denotan un poco de modernidad, que son también estos protectores, ¿no? Sigue siendo muy bonito ir allí y ahora estará precioso con estas lluvias. Y el puente de la Alballeza, en Arcillo, otro de los puentes romanos que yo creo que este puente es claramente gótico, igual ese no lo he traído, como es el puente de Tamame, pero este creo que es gótico sin ninguna reserva. Estaba un poquito fastidiado, conserva perfectamente el paso, tenía pérdidas de parte de los protectores, pero podemos ver perfectamente también la huella del enjarje, ¿no? Antes de ser restaurada y una vez que se coloca para ser restaurada. Prácticamente todas las piezas que faltaban del puente estaban caídas en el lecho, con lo cual la recuperación en ocasiones ha venido muy bien, porque esta piedra es un ejemplo. Se veía esto, le daba el aire, tenía los musgos y esto estaba protegido, y al estar protegido, pues, pero se ha podido recolocar. Este es un arco apuntado. 2 vanos, este es un vano claramente dintelado y esta es una alcantarilla. Y aquí tenemos marcas. El puente está lleno de marcas de cantero. Si se acuerdan, también les he enseñado unas marcas de cantero en el tramo medieval de los paradores. Pues este está lleno de marcas de cantero. Vean qué bonito cómo hacen el cimiento del arco.
que posiblemente fuera único. Es decir, aquí lo que nos falta son posiblemente, y ahora explico por qué de esta opinión, falta lo que es la base de atado del arco en el nivel de recorrido del agua. Ven una de los tajamares destruido y reconstruido, y aquí recompuesto todo el suelo. Y esta es la imagen también de hace 2 semanas a las 6:30 de la tarde. Y este es el puente de Sogo, otro puente de Sogo. Otro que efectivamente nos pasa igual que todos los que hemos estado viendo hasta ahora. Como ven, son todos primos hermanos. También de este tenemos un dibujo que no se corresponde con la realidad, y son todos los dibujos prácticamente de la misma época. Este puente es más alomado de lo que aparece aquí, y si se dan cuenta es prácticamente idéntico al plano que he puesto del puente de Bamba. El puente de Sogo también se restauró con el 1% cultural, y aquí tuvimos datos suficientes como para recomponer toda la base entre los arcos. Recomposición que habíamos visto, desde luego, en ¿cómo se llama? El pueblo que está en el Camino de León. No me acuerdo ahora, voy a ver si me acuerdo luego. Bueno, puente que estaba relativamente bien, con unas grietas tremendas en los tajamares, y aquí, curiosamente, no se recuperaron sillares caídos. Esta es otra imagen también de primavera preciosa. Y ahora nos vamos a Almeida de Sayago. Junto a estos puentes, todo el mundo conoce los pontones, ¿no?, de Sayago. Este puente fue un puente desgraciado. Este puente también, dice Virgilio Sevillano, que era romano, y posiblemente este sea el más romano de todos los puentes. Esta construcción que vemos aquí fue una construcción que se hizo en la década de los 70 para que pasaran los tractores. Colocaron vigas Castilla, ampliando el tablero aguas arriba y aguas abajo. Prácticamente no se veía el acabado de las pilas. Y aquí tenemos detalles de su fábrica. Ven el hormigón, ¿no? Y hay una serie de elementos que sí la tipología de esas fábricas, la colocación de esas fábricas, el recorte, los codos de una serie de sillares, sí que nos llevan a pensar que esta fábrica puede ser perfectamente romana. Hay una cosa que es común en casi todos los puentes que hemos visto antes. Nos fijamos en Gema, nos fijamos en el Andaluz, nos fijamos en Sogo. En esos puentes casi todos tienen unos sillares enterizos que atan el arco, las dovelas del arco, con el primer sillar del tajamar. Cosa que en este puente no tenemos. Cuando se limpia de toda esa fábrica, el puente tiene otros aspectos. La última intervención que se ha hecho en él, no me acuerdo con qué dineros han sido. Allí hemos estado viendo el seguir de las obras. Yo creo que quizás nosotros no hubiésemos hecho el proyecto que ahora se contempla, pero bueno, está, y lo importante es que al menos se ha recuperado un puente que antes estaba totalmente menoscabado. La imagen que tiene el puente ahora es esta, con este pontón tan bonito para los paseantes, el afloramiento granítico aquí, que impone, que reconduce. Y otro puente, de los que hay muchísimos, son estos que también se les da en llamar romanos. Son puentes claramente populares, ¿no?
pero que son populares y yo creo que atemporales. Tienen las mismas características que los grandes puentes que hemos visto hasta ahora o esos puentes mejor trabajados. Quiero decir que funcionan igual, pero creo que es mucho más popular y puede ser también perfectamente de época muy cercana a nosotros. Bueno, estos puentes casi todos son adintelados, no tienen arcos, tienen una sillería no concertada, es decir, no son sillares bien trabajados, bien escuadrados, y aprovechan piezas completas, lajas impresionantes, que hacen de esta forma tan preciosa, ¿no?, aguas abajo, ¿no? Creo que es una belleza increíble y es la sabiduría popular solamente la que puede hacer estas cosas. Este puente, la última restauración, se hizo con un proyecto de Pedro Lucas, pero vamos, como veis, el criterio fue dejar la menor huella posible del paso del hombre del siglo XXI por allí. Y esto es lo que tenemos ahora. Estas obras, para ir a mucha velocidad, son también como he dicho antes, las que destruyen nuestros puentes, nuestros viejos caminos, esos que tanto costaron. Y en ocasiones otros caminos se llenan de maleza y se pierden. Y yo creo que con esto ya no nos va a quedar más remedio que, aunque se oiga mucho decir que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hemos acabado. Si hay alguna pregunta sencillita, por favor, que a lo mejor no sabemos contestarla. A ver. ¿Son estos, Lola? Por favor, el puente El Andaluz y el puente El Alcamín están construidos sobre alguna vía romana, pecuaria, no lo sé. Sí. Porque la sabiduría popular dicen que es una calzada romana. Ya lo he dicho antes. El puente de Alcamín claramente es de una calzada. De una calzada, y además, para hablar con propiedad, la llamamos calzada porque está calzada. Porque si no, la tendríamos que llamar de otra manera. Yo no me refiero a los calzados, sino... Bueno, el del Andaluz es de un camino secundario de la Vía de la Plata, según mi opinión. Camino secundario de la Vía de la Plata, sí. Dentro de la caminería romana están igual que las carreteras nacionales, carreteras provinciales y tal, pues igual en época romana. Es que yo soy de allí, paso por él cada día. Pues... Buenas tardes. Ha puesto ahí un mapa del año 1700 en el que dijo que no estaba marcada la ruta de la Plata. Sí, En esa época, entre Zamora y Benavente, se circulaba por algo de la Vía de la Plata o por otro sitio. Le pregunto si tiene noticia de la ruta que se hacía entre Zamora, Cubillos, Piedrahíta y Riego. Parte que yo creo que no es de la Vía de la Plata. Año 1700, 1600. No lo sé. ¿Usted cree que es de La Plata? No,
Yo digo que es una ruta que se hacía que y está que dando... está fuera de la Vía de la Plata. Sí, bueno. Entre Zamora y Benavente se circulaba por ahí. Ya. Y, bueno, no es la Vía de la Plata. Vamos a ver. Ya lo he dicho desde el principio, los caminos son dificilísimos de estudiar, ¿no? Excepcionalmente vamos a tener elementos como cuando haces una documentación arqueológica de un espacio rural o en una iglesia o en una necrópolis. No vamos a tener tantos elementos que acompañan para poder datar o poder ver la secuencia cronológica, ¿no? Y los caminos es lo que tienen. Iba a haber traído más, pero hubiese sido interminable. Los informantes de Tomás López, que hacen mapitas, prácticamente no meten caminos. Es una cosa curiosísima. Y las referencias a puentes en las respuestas que dan a Tomás López son también excepcionales. No sé por qué. Estas son cosas que me han ido surgiendo al hacer esta charleta y que tengo que comentar con más personas, ¿no? Pero yo creo que lo que le he dicho antes, o sea, ahora mismo usted sabe que hay una teoría por ahí que la Vía de la Plata no pasa por donde tradicionalmente hay los estudios de carácter histórico y arqueológico dijeron en su día, bueno, exactamente en la década de los 70 que iba la Vía de la Plata, y que es el trazado aproximado de lo que se tiene ahora como incoado bien de interés cultural. Lo que ocurre es que no está demostrado. No digo más. O sea, las noticias que yo tengo es que a partir de Felipe II, Carlos I, no recuerdo, se edita la guía Correos y Postas, igual pronuncio algo mal, y entre Zamora y Benavente la guía de Correos y Postas era Zamora, Cubillos, Piedrahíta, Riego, Granjas, Santovenia y Castrogonzalo. Y no la he visto reflejada en sitio ninguno. O sea, esa es la pregunta. Pues lo anotamos y ojalá lo podamos mirar. Muchas gracias. Pues nada, concluimos el noveno curso del románico de la UNED.